Shalom Haverim. Habrán visto ustedes que en casi todos mis videos menciono la palabra Torah, Tanaj, Sefer Yetzirah, Bahir, de una manera en la que no explico qué es cada cosa. Muchos de ustedes ya lo saben y muchos de ustedes tienen confusión acerca de cuál es la diferencia entre la Torah, el Tanaj y los demás textos que estoy mencionando. Por eso me parece importante hacer un video para aclarar estos temas. De hecho, no solo me parece importante dentro de lo que es el conocimiento general, sino también para tener claro cómo es que dentro de la Kabbalah las divisiones en cuanto a lo que es la teoría y la práctica tienen que ver también con este tema. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos a lo largo de este video. Por eso te pido que te quedes en este canal que se llama Kabbalah Influencer hasta el final de este video y me dejes tu like, me dejes tus preguntas aquí abajo, le des un toque a la campanita para recordar que van a venir próximos videos y al mismo tiempo te recuerdo que soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. El primer tema que debemos trabajar dentro de este video es el contexto. El contexto está relacionado con dos grandes áreas para explicar este tema. Las dos grandes áreas son los textos canonizados y los textos apócrifos o no canonizados. Cuando decimos canonizados, me refiero específicamente al hecho de que han sido aprobados, que siguen una normativa, una ley. De hecho, la palabra cané, de donde viene canonizado, es una palabra hebrea que significa criterio, modelo, medida, norma correcta o estándar. Es decir, la literatura canonizada es aquella literatura aprobada, correcta, estandarizada. Y dentro de este contexto podemos poner a lo que es la Torá, el Tanaj. La Torá es el Pentateuco, son los 5 libros de Moisés. La Torá es además el rollo de pergamino que se lee en la sinagoga. Que sean los 5 libros de Moisés, es decir, que contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, significa que contiene la parte más importante y más arcaica o más antigua de lo que es el texto bíblico. Nosotros podemos diferenciar aquí lo que es la Torá de lo que es el Tanaj, porque el Tanaj es literalmente el Antiguo Testamento que contiene a la Torá, pero además contiene los libros proféticos y los escritos, es decir, los Nevi'im y los Ketuvim. Esto engloba a las dos cosas. Cuando yo digo Antiguo Testamento me refiero a la Torá más los libros proféticos más los escritos. Cuando yo digo solo Torá, me refiero al Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Aquí tengo un cuadrito para que quede más claro, ¿sí? Aquí tenemos Torá, Humash. ¿Qué es Humash? Humash significa 5, Pentateuco, los 5 libros de Moisés. La raíz de Humash es Hamesh. Y tenemos aquí descritos los 5 libros. Uno de los cuales, que es el Bereshit, forma parte del Maaseh Bereshit, que son los hechos de la creación, que refiere específicamente a lo que es la Kabbalah teórica, que después va a tener un desarrollo fenomenal dentro de la Kabbalah medieval o luriánica o filosofía metafísica hebrea. Decíamos entonces que la Torá es el Humash o el Pentateuco que está incluido dentro de lo que es el Tanaj o el Antiguo Testamento. Pero ¿qué significa testamento? La palabra testamento significa pacto, es decir, el pacto del hombre con Dios o de Dios con el hombre.
Esto es importante porque el antiguo pacto es uno y el nuevo pacto es otro. El Antiguo Testamento o Tanaj es una cosa y el Nuevo Testamento o Nuevo Testamento literalmente es otra. Y en este sentido, Nuevo Testamento, fíjense, en hebreo se dice Brit Ahadashah. La palabra Brit efectivamente significa pacto, pero ya no refiere a lo que es el Tanaj, que es a su vez la palabra Tanaj, un acróstico de Torah, Neviim y Ketuvim, o sea, Torah, el Pentateuco, los profetas y los escritos. Aquí también tengo un cuadrito para que resulte más claro identificar qué es qué. Entonces, aquí dice, el Tanaj, ¿sí? Es un acróstico formado por las letras Tav, Nun y Haf Sofit, Tanaj, que significa Torah, Neviim y Ketuvim. ¿Y qué sucede con el Tanaj o con el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento contiene en total 24 libros. Esto es para el judaísmo. Ahora, para el catolicismo, es decir, para la Iglesia Apostólica Romana, el Antiguo Testamento está compuesto por 49 libros, mientras que para el cristianismo está compuesto por 39. Fíjense las diferencias, es decir, el Antiguo Testamento mantiene esos 24 libros y esos son los 24 libros que están canonizados y que sirven de base para el estudio religioso y místico del judaísmo. Además de esto tenemos el Talmud. El Talmud, que está compuesto por 64 voluminosos tratados, es la compilación de la ley oral, de la tradición oral, en la que intervienen la argumentación, la reglamentación, la codificación de la halajá o ley hebrea. De hecho, el Talmud es el texto más importante del judaísmo rabínico, y contiene, como dijimos, la tradición oral, los preceptos y las doctrinas del judaísmo. Dentro de lo que es el Talmud hay dos áreas que podemos diferenciar y que seguramente me habrán escuchado a mí en algunos videos también mencionar estas palabras. Tenemos la Mishnah, que es la colección de tradiciones, leyes y doctrinas transmitidas, discutidas y repetidas oralmente, propiamente dichas, es decir, esto está tomado de la tradición antigua, y la Gemara, que son las conclusiones de dichas traducciones, de dichas argumentaciones, de dichos debates legislativos. Es decir, el Talmud está compuesto por la Mishnah, que es precisamente la expresión de los argumentos y de la discusión, pero a su vez se remite o se termina reduciendo cada parte a lo que es la Gemara o lo que es la conclusión. También, y esto para aclarar un poquito más, tenemos lo que es el Talmud babilónico, que efectivamente se escribió en el exilio y fue la parte más voluminosa, más importante escrita del Talmud, y tenemos el Talmud de Jerusalén, que se escribió en Jerusalén propiamente dicho, pero bajo condiciones muy difíciles, digamos, bajo un ejército invasor, bajo la censura, bajo lo que es el secreto. El Talmud babilónico es mucho más amplio y tiene mucho más debate y mucha más profundidad que el Talmud de Jerusalén, que también la tiene, pero es más corto, es más pequeño. Bien, aquí podemos decir que hasta aquí llega lo que es la literatura oficial, la literatura canonizada, válida, aceptada por la ley, por el judaísmo rabínico. ¿Qué sucede ahora? Ahora viene lo que es para la Kabbalah la literatura apócrifa o no canonizada, es decir, lo que quedó afuera del canon, afuera del dogma hebreo, porque quizás no presentaba todas las seguridades o todas las definiciones tal y cual lo requería el judaísmo rabínico.
Entonces, siempre el más antiguo y primer libro de la Kabbalah apócrifo, siempre va a ser el Sefer Yetzirah. Hay referencias a la escritura o al conocimiento del Sefer Yetzirah ya en el siglo I. Con lo cual, este texto, que es muy hermético, muy críptico, de pocas palabras, que tiene además 4 versiones, una versión corta, una versión larga, luego tiene la versión Saadia. Este tipo de versiones lo que hace es recopilar diferentes manuscritos para finalmente llegar a constituir lo que es un texto, lo que es un Sefer, y este es el Sefer Yetzirah o el libro de la formación. Primer libro de Kabbalah que todo estudiante serio debe abordar dentro de lo que es la literatura apócrifa. No podemos avanzar a otros textos más complejos, más herméticos y más cerrados si primero no pasamos por el Sefer Yetzirah, que es además un manual de meditación. Luego tenemos el que es el Sefer Abahir. Este libro es uno de los textos más antiguos e importantes de la Cábala clásica. Y hasta que el Zohar no fue publicado por primera vez, fue el texto que más menciones tenía dentro de los cabalistas. También es un libro corto de unas 12.000 palabras que fue publicado por primera vez en 1776 en la Escuela de la Provence, atribuido, no tenemos seguridades, atribuido a Nehunia ben Hakana, un sabio talmúdico del siglo I. Ahora ya sabes lo que es el Talmud, así que si yo te digo sabio talmúdico, comprendes de qué se trata. Y por supuesto tenemos también el Sefer HaZohar, que es la obra culminante de la Cábala teórica hebrea. Y cuando digo culminante me refiero a que para poder acceder y comprender el Zohar, primero habrá que haber visto Bahir y antes el Sefer Yetzirah, tener conocimientos de Talmud, por supuesto del texto bíblico del Tanaj del Antiguo Testamento, además del idioma hebreo. Es decir, si bien podemos acceder a leer en otros idiomas el Zohar, que además está escrito en arameo y hebreo, no es tan sencillo comprenderlo porque está escrito de tal manera que no se entienda o está escrito de forma acróstica, es decir, está lleno de códigos y de palabras que no se entienden puestas adrede. Estamos hablando aquí de secretos. Nosotros creemos que tenemos acceso a todo y sin embargo esto tiene varias claves por develar. Este texto, el Zohar, salió por primera vez en el año 1300 y es también una interpretación alegórica y secreta de la Torá. Ahora que ya sabes lo que es Torá, no podés confundirte con respecto a lo que es el Zohar. Soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Este canal se llama Cábala Influencer y les pido que se suscriban, me dejen sus comentarios aquí abajo y le den un toque a la campanita para enterarse de los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.